profecía bíblica se está cumpliendo hoy en día en la tierra de Israel y alrededor del mundo. Jeremías dijo que en los postreros días Israel retornaría a la tierra y en los últimos días los gentiles vendrían a Israel y se lamentarían por las abominaciones que heredaron de sus padres. Y dice que cuando los gentiles clamen en arrepentimiento, diciendo, hemos heredado mentiras, hemos heredado dioses paganos, hemos heredado cosas que no traen provecho, hemos heredado solo vanidad. Está escrito que el Todopoderoso promete que los gentiles que se arrepientan conocerán su mano, su fuerza, su poder, y que los gentiles conocerán que mi nombre es... En Reina Valera dice Jehová, y en otras versiones dice el Señor, pero ¿qué es lo que dice el hebreo? Y entonces, para retomar la temática de la serie Los gentiles conocerán mi nombre, tenemos a Nehemia Gordon de regreso con nosotros para que nos cuente las novedades del proyecto más grande de investigación bíblica en este siglo. Nehemia, es un placer tenerte con nosotros. Un gusto estar de vuelta, Michael. Shalom. Shalom. Bueno, Nehemia, fue hace más o menos unos cuantos años, creo que fue en el 2017, si no estoy mal, que habías encontrado, creo que 6 manuscritos hebreos con la puntuación vocálica correcta. 5 manuscritos hebreos. 5 manuscritos. Sí. ¿Y cuántos años fue que te tomó encontrarlos? Esto fue en un periodo de alrededor de 15 años. ¿Y comenzaste a aprender hebreo en la edad en el jardín de los niños. Ok, entonces... De hecho, aprendí hebreo antes de eso. Aprendí a leer inglés y hebreo de manera conjunta en el jardín de los niños. Aprendí el alfabeto y aprendí el Aleph Bet. Lo aprendí de manera conjunta. O sea, se nos enseña a leer y entender las oraciones en hebreo desde que estamos en el jardín de los niños. Bueno, no terminó ahí porque asististe a la Universidad Hebrea, te graduaste y ahí obtuviste tu maestría en estudios bíblicos y arqueología. Bueno, mi bachillerato fue en arqueología. De hecho, fueron 2 carreras, arqueología y estudios bíblicos. Luego, continué mi maestría en estudios bíblicos. Tus capacidades son tan conocidas en la tierra de Israel que fueron rabinos académicos de la Sociedad de la Luna Nueva los que nos presentaron. De hecho, tú eras la persona a la cual había que acudir en todo lo relacionado con el antiguo término hebreo técnico que se refiere a la maduración de la cebada como aviv. Y es porque esto es algo en lo cual tú has invertido años y años de investigación y ellos lo reconocen. Yo sé que cada mes ellos tienen una corte rabínica que se reúne, acuden a aquellos que avistaron la luna, lo documentan, pero tenemos eso por un lado, lo cual comienza a los meses, pero el año comienza en el mes del Aviv, y tú fuiste el que trajiste esa información a la mesa. Sí, así es. Pues la manera en que yo veo las cosas, yo fui a la Universidad Hebrea, pero incluso antes de ir a la universidad, esta es la manera en que yo veo las cosas. Cuando alguien me dice esto significa esto, ¿cómo lo sabemos? ¿Cuáles son sus fuentes? ¿Cómo lo podemos comprobar? Tú sabes, en algún lugar tiene que haber una fuente. Y esa fuente es la información que tenemos, no lo que dice en la traducción. Por ejemplo, Aviv lo tradujeron como espigado. Así es, y eso ni siquiera es suficientemente claro. Bueno, sí, porque no es simplemente espigado, se puede profundizar más. Tal vez se pueda traducir como espigado o como crecido. Porque lo que sucede es que cuando la gente lee, espigado, van y encuentran este grano verde que no tiene la madurez suficiente para declarar el comienzo del año. Y el punto es que lo que hice con el Aviv es lo mismo que hice con el nombre. Lo que hice con el nombre fue que me estaban diciendo que el nombre es Yahweh. Que todos saben que es Yahweh, que todos los académicos saben que el nombre es Yahweh, pero los judíos no lo saben. Pero sin embargo, es irónico. Los judíos no saben, pero todos los demás todos los sí judíos lo saben. piensan que es lo que yo eventualmente descubrí, que es Jehová, pero ahora puedo comprobarlo con las fuentes. Si le preguntas al judío común es lo que piensan, pero en el mundo académico están convencidos de que es Yahweh. ¿Y por qué están seguros de esto? Esto data desde... Michael, en verdad tenemos que comenzar en Éxodo 3, 14 y 15 antes de continuar. Vayamos ¿Podemos allí. hacer eso? Vayamos todos en este viaje. Voy a comenzar leyendo, voy a leer de la Reina Valera. Ok. Y les pido que presten mucha atención a esto, pues creo que será de gran revelación. O por lo menos será una gran revelación para los que nunca lo han escuchado antes. Dice, respondió Dios a Moisés, yo soy el que soy. En el hebreo es Ejie Asher Ejie, que es seré el que seré, pero ese no es el punto principal. Y dijo, así dirás a los hijos de Israel, yo soy me envió a vosotros.
Entonces, según Éxodo 3:14, yo soy es el nombre. Sí. Ok, incluso en hebreo, Ejiye es utilizado para referirse a él, digámoslo así. Y en el verso 15 dice, además dijo Dios a Moisés, así dirás a los hijos de Israel, Jehová, el Dios de vuestros padres, el Dios de Abraham, Isaac y Jacob, me ha enviado a vosotros. Este es mi nombre para siempre, con el que me recordarán por todos los siglos. Este es el nombre en el versículo 15, que es la esencia de yo soy del versículo 14. Y de Ok, hecho, estoy escuchando. Esto es basándonos en el español de la Reina Valera, dando a entender que lo que se lee en el español de la Reina Valera está correcto, de que el nombre es Ejiye, yo soy. Entonces, ¿cuál es el nombre con que a Dios se le recordará por todos los siglos? Su nombre es Jehová. Entonces, ¿qué significa Ejiye? Ejiye, del versículo 14, es la explicación del nombre. Eso no se podría saber en español, pero en hebreo es evidente, porque el nombre Jehová es una combinación de los tres tiempos del verbo ser. Es Hayá, él fue, Jové, él es, Ejiye, él será o el que ha de venir. Ahora, todo judío sabe que ese es el significado. Y lo interesante es que recientemente tuve una conversación con Benjamin Sedaka. Él es el académico samaritano más reconocido del mundo. Y él me dijo algo muy interesante. Espero poder hablar de él más adelante. Él me dijo, ¿sabes lo que significa el nombre? Yo le dije, yo sé lo que significa, pero ¿qué significa para ti siendo samaritano? Y él me respondió, él fue, él es y él será. Esto es lo que significa. Hayá, Jové y Hiye. Él fue, él es y él será. O sea que los samaritanos y los judíos lo saben. ¿Sabes también dónde lo puedes encontrar? Creo que sabes. En el libro de Apocalipsis. En el libro de Apocalipsis dice el que es y que era y que ha de venir. Que ha de venir es básicamente una traducción de Yihiye, él será. Y bueno. Entonces tenemos esto con los samaritanos, los judíos y el Nuevo Testamento. Ahora, no puedes decir que los judíos lo sacaron del libro de Apocalipsis. No, obviamente tienen una fuente en común. Y los samaritanos no lo obtuvieron de los judíos. Entonces, ¿de dónde lo sacaron? Le pregunté esto a Benjamin Sedaka. ¿Cómo sabes que eso es lo que significa? Y él dijo, es evidente en Éxodo 3:14. Es mi segundo testigo. Ok. Yo llevo diciendo esto ya por varios años. Cuando lo lees en hebreo, Ejiye, yo seré, es la explicación del nombre Jehová. ¿Cómo es esto una explicación? Esto tiene que ver con la estructura de los verbos en hebreo. Cuando tomamos las tres formas del verbo Hayá, Jové y Hiye, las combinamos y obtenemos Yod Hei Vav Hei, el nombre personal de Dios. Y es por esto que Moisés, él dice, yo soy me ha enviado. Yo soy me envió a vosotros. Y luego él explica para que todos entiendan, ok, este es un título por ahora, pero mi nombre por todas las generaciones, mi nombre eterno es Jehová. Esto es lo que Éxodo 3:14 y 15 significan. Ahora, con todo esto, aparecieron los académicos. Espera, Sí. déjame Ok. preguntarte. Estuviste hablando con el académico principal de los samaritanos en Sí. el monte Gerizim. Así es. Y por lo que estás diciendo, él sabe lo que significa. Entonces, ¿cómo pronuncia él el nombre? Bueno, él dice que ellos no pronuncian el nombre, que en vez de pronunciarlo, ellos dicen Shema, que significa el nombre en arameo. Ok. Yo le dije, Shema. arameo, eso es muy extraño, porque en los tiempos de Aarón y Moisés, los israelitas no hablaban arameo, y ustedes creen que son los israelitas, o una tribu de los israelitas. ¿Cómo lo pronunciaban en los tiempos de Aarón y Moisés? Y él dijo, no lo pronunciábamos en el tiempo de Aarón y Moisés, en ese tiempo lo llamábamos Hashem. Espérame un momentico. Mejor vayamos a la Biblia. ¿Será que podemos Sí, hacerlo por rápidamente? supuesto. Pues yo creo que es muy importante que la gente entienda de dónde vienen los samaritanos. Yo hasta llevo a mis grupos en los tours a conocer a los samaritanos en su museo. Esta es una de las cosas que hacemos. Yeshua hasta le habló a una mujer samaritana en el pozo. Cierto, así es. Mira, el día de hoy hay como 600 samaritanos. En el tiempo de Yeshua había como 1,000,000 de samaritanos. Ellos eran un gran sector de la población que dominaba lo que es hoy en día el norte de Israel, el área de Samaria, lo que se llama Cisjordania, lo que los judíos llaman Judea y Samaria. Pero bueno, Segundo de Reyes 17 describe el exilio de las 10 tribus del norte. Ellos fueron llevados cautivos a otra tierra. ¿Por qué los asirios hicieron esto? Bueno, porque su política era de que es muy difícil controlar a gente que está lejos de ti porque se rebelarán. Ahora, ¿cómo previenes una rebelión? Pues tomas a la gente de esa ciudad, digamos Beit Shan, y los estableces en un lugar rodeado por sus enemigos. Ahora, ¿con quién van a armar una rebelión? No van a unirse con el pueblo vecino porque ni siquiera hablan la misma lengua.
Y ni siquiera tienen la misma religión. Se trataba de dividir y conquistar. Ese era el plan de los asirios. Ellos se llevaron las 10 tribus del norte y las dispersaron por todo lo que hoy es Irán e Irak y posiblemente partes de Siria. Y en su lugar pusieron gente de 5 regiones diferentes que también estaban en esas áreas. Todo esto está registrado Se describe en Reyes. detalle en 2 de Reyes 17. No voy a leerlo todo, pero déjame leerte la parte más importante. Ok, 2 de Reyes, capítulo 17, versículo 24. Y trajo el rey de Asiria, gente de Babilonia, gente de Cutá, de Abá, de Hamat y de Sefarbaim. Y los puso en las ciudades de Samaria, en lugar de los hijos de Israel, reemplazándolos. Ahora, ¿por qué hizo eso? Bueno, porque de Tener a quien cobrarle impuestos. Así es, quieren cobrar impuestos, entonces no pueden tener ciudades vacías. Y también ellos querían, seamos honestos, querían tener escudos humanos. De esta manera, cuando los egipcios invadan a Siria, tengan que pasar por estas aldeas que están habitadas por guerreros de estas 5 ciudades que están en Asiria y no en otros lugares. Entonces esto tenía 2 funciones, para impuestos y para escudos humanos. Y poseyeron a Samaria y habitaron en sus ciudades. Y aconteció al principio, cuando comenzaron a habitar allí, que no temiendo ellos a Jehová, envió Jehová contra ellos leones que los mataban. Dijeron pues al rey de Asiria: las gentes que tú trasladaste y pusiste en las ciudades de Samaria no conocen la ley del Dios de aquella tierra. Básicamente Entonces, lo que están diciendo estos fueron es... paganos que fueron trasladados aquí. Paganos de Y no Cutá y conocen de al Dios Sefarbaim. de la tierra, por así decirlo. Es, y es un pensamiento pagano muy común. De hecho, si vas el día de hoy, por ejemplo, y digo esto sin ánimo de ofender a nadie, si vas a la India, ellos te dirán, sí, todos los dioses son reales. Nosotros adoramos a este Dios en particular o uno que otro más. Pero ellos no niegan que Jesús sea un Dios, o que Alá sea un Dios, o que, no sé, cualquier otro dios. A ellos no les importa. A ellos no les importan estos otros dioses, solo adoran a sus dioses. Entonces, lo que ellos estaban pensando es ¿por qué es que estos leones nos están atacando? 1, porque estaban pecando, y 2, porque las ciudades estaban abandonadas. Y los leones se apoderaron del territorio, aunque en Israel eran leones de montaña, no eran leones africanos. Eran básicamente pumas. Entonces, estaban siendo atacados por bestias salvajes. ¿Por qué? Porque pecaron y porque la zona había sido abandonada. Llegaron a lugares donde nadie ha vivido por varios años que estaban llenas de bestias salvajes. Y entonces dicen, ya sabemos por qué está sucediendo, tenemos que adorar al Dios de esta tierra. ¿Cuál es el Dios de esta tierra? No lo sé, llegamos a un país extraño llamado Samaria, llamado Israel. Entonces, ¿qué sucede? Para darles el resumen, el rey de Asiria manda a que uno de los sacerdotes de las 10 tribus sea llevado de regreso para enseñarle a los gentiles cómo servir al Dios de la tierra. ¿Y quién es este sacerdote? Pues uno de los sacerdotes malvados que causó el exilio de las 10 tribus. Se nos había dicho en 1 de Reyes 11 que este fue el pecado de Jeroboam. Que las 10 tribus tomaron sacerdotes que no eran de Leví, que no eran de Aarón, y los ungieron como sacerdotes. Sacerdotes en el sentido católico. Arónico. Correcto, no son linaje de Aarón. Un sacerdote bíblico tiene que ser linaje de Aarón. Pero ellos tomaban a cualquiera que consideraban adecuado para ese puesto y lo llamaban sacerdote. Y son estos sacerdotes que terminan enseñándole a los samaritanos cómo guardar la Torá. Y hay samaritanos allí el día de hoy, y en la historia aquí en Reyes, en el versículo 28 dice, y vino uno de los sacerdotes que habían llevado cautivo de Samaria y habitó en Betel, y les enseñó cómo temer a Jehová. Pero cada nación se hizo sus dioses y los pusieron en los templos de los lugares altos que habían hecho los de Samaria. Cada nación en su ciudad donde habitaba. Los de Babilonia hicieron a Sucot-Benot. ¿Qué es Sucot-Benot? Ese era el dios que adoraban en Babilonia. En pocas palabras, los primeros samaritanos hacían algo que los samaritanos modernos no hacen, y yo les creo. Lo que ellos hacían era que ellos adoraban a 2 dioses, el dios de la tierra para que los leones no ataquen, y su dios ancestral de su tierra natal, de donde vienen. Entonces los de Babilonia a Sucot-Benot, los de Cutá hicieron a Nergal, y los de Hamat hicieron a Ashema. Y esto es lo que este académico distinguido me dijo a mí, él es el académico principal de los samaritanos, Benjamín Sedaka me dijo, en los tiempos de Moisés llamábamos al creador Hashem, y hoy lo llamamos Shema. Ahora él te dirá, jurando sobre un montón de Biblias, y cree que ese es el nombre del Dios de Israel, Yod-Heh-Vav-Heh, ¿ok? Sin embargo, debo decirte que esto es muy sospechoso para mí, porque aquí dice que los primeros samaritanos adoraban a un Dios llamado Hashem.
Y él me dice y aún recuerda que sus ancestros llamaban a Dios Hashem. Se me hace difícil creer que sea una coincidencia. Pablo se encontraba rodeado en Éfeso por seguidores de Diana, la diosa Luna, y con una multitud violenta dispuesta a proteger a toda costa los ingresos que dependían de sus tradiciones paganas, rechazando así la verdad del Evangelio. Y esto es exactamente lo que Pablo le está enseñando a los gentiles, a no abandonar a Moisés, sino más bien abandonar todo su paganismo y regresar a la verdad. Pues esa ha sido la tarea y el llamado de Israel. Esa ha sido su tarea desde el principio. La enseñanza de Disturbio en Éfeso del hermano Michael Rood expone un paralelismo que refleja los tiempos modernos. Vea cómo Pablo denunció los rituales distorsionados del cristianismo moderno que nos alejan del cumplimiento profético de las Escrituras. Usted puede obtener esta enseñanza por una donación de $50 y de esa manera apoyar al ministerio de Un Rudo Despertar para continuar traduciendo al español las enseñanzas del hermano Michael Rood. Con una donación de $100 o más, usted también recibirá esta hermosa caja de cristal con la ilustración de la puerta de Jaffa en Jerusalén. O por una donación de $300 o más, usted recibirá la enseñanza, la caja de cristal y esta tabla de madera para cortar el pan de Shabbat. Esta preciosa tabla trae un arte en plata e incluye un cuchillo grabado para cortar el pan. Esta colección está disponible solo durante el mes de diciembre. Adquiérala ahora. Es un detalle de parte de Michael Rood. Usted obtendrá la enseñanza de Disturbio en Éfeso por una donación de $50, la enseñanza y la caja de cristal por una donación de $100 o más, o adquiera todo esto y la tabla de madera con plata por una donación de $300 o más. Adquiera estos artículos mientras están disponibles en este mes de diciembre. Usted puede hacer la donación por teléfono o visitando la página de monthlylovegift.com. Ahora, Tiene sentido. los samaritanos, en tiempos antiguos, este líder samaritano me cuenta, Benjamín Sedaka, este gran académico samaritano, él dice que nunca llaman a Dios por su nombre real, Yod-Heh-Vav-Heh, y lo llaman Hashem. Ok, yo le creo. ¿Y por qué le creo? Porque Flavio Josefo, el historiador judío del primer siglo, lo confirma. Él confirma esto cuando cuenta la historia de los macabeos, que es la historia de Hanukkah, cuando los judíos se rebelaron contra los griegos seleúcidas. Y entonces el gobernador griego comenzó a perseguir a los judíos. Y los samaritanos le escriben al gobernador diciendo, ¿por qué estamos siendo perseguidos? Le envían esto a Antíoco diciendo, ¿por qué estamos siendo perseguidos? No somos judíos, somos extranjeros en esta tierra. ¿Puedo leerlo? Creo que será por favor, beneficioso. esto es muy educativo. Entonces, y estamos transmitiendo Ok. para estudiantes de la Biblia en todo el mundo. Así que cuanto más puedas compartir, adelante, mejor para bueno, nosotros. vas a ver prontamente que esta información es clave. No lo dudo. Esta información es clave. Porque ¿de dónde viene el nombre Yahweh? Yahweh viene supuestamente de los samaritanos. Y lo demostraré en un momento. está Espero bien. tengamos tiempo. Esto es Flavio Josefo, Antigüedades de los Judíos, escrito en el primer siglo, volumen 12, sección 258. Ellos enviaron embajadores, los samaritanos, a Antíoco y una epístola, con el siguiente contenido. Entonces tenemos una carta que los samaritanos enviaron entre los años 168 y 175 antes de la era común a Antíoco Epifanes IV. Por cierto, el gobernador Seleucido, o rey Seleucido, su nombre era Antíoco Epífanes. ¿Qué significa Antíoco Epífanes? Significa El que uno se que se revela. revela. O sea que él se declaró Dios, Así Epífanes. es. Por eso escribieron a Antíoco una carta que decía lo siguiente: al rey Antíoco, el dios Epifanes, que significa el que se revela, un recordatorio de los sidonios que viven en Siquem. O sea que ya están diciendo que no son israelitas, que solo viven allí. Nuestros ok. ancestros, habiendo sufrido frecuentes plagas, lo que leímos en Segundo de Reyes, y observando una antigua superstición, tenían la costumbre de guardar el día que los judíos llaman el Shabbat. En otras palabras, lo que están diciendo es que solo guardaban el Shabbat porque eran atacados por leones. Esto era una superstición judía, no es parte de nuestra creencia, solo lo hacemos porque... Ahora, no estoy diciendo que los samaritanos de hoy creen esto, pero de acuerdo a Josefo, esta carta fue enviada alrededor del 168 AC. Y cuando construyeron un templo en el monte Gerizim, aunque sin nombre, ofrecieron ahí sacrificios. ¿Qué significa sin nombre? Lo que significa sin nombre no es ignorancia, fue de manera deliberada. Porque nos referimos al templo en Jerusalén como el lugar en que Jehová eligió poner su nombre.
y es también llamado el lugar en que Jehová hizo que su nombre morara. Pero ellos nos están diciendo, alrededor del 168 a.C., tenemos un templo en el monte Gerizim que sigue los sacrificios de la Torá, pero no pronunciamos el nombre del Dios de Israel sobre ese templo, porque no era el lugar en que él puso su nombre. Ellos por lo menos entendían eso. Sí. Ellos entendían que Jerusalén era el lugar donde Dios puso su nombre. Acerca del trato justo de estos judíos malvados, aquellos que manejan sus asuntos supusieron que éramos parientes. En otras palabras, su gobernador pensaba que somos judíos. No sabía la diferencia entre ambos. Y teniendo las mismas prácticas, haciéndonos responsables de las mismas acusaciones, aunque nosotros somos sidonios, tal como aparece en los registros públicos. O sea que puede revisar que somos extranjeros en la tierra de Israel. No somos de aquí, fuimos traídos de otra tierra. Segundo de Reyes 17. Versículo 261, en Josefo. Te rogamos nuestro benefactor y salvador, refiriéndose al rey, ordénale a Apolonio, el gobernador de esta parte del país, y a Nicanor, el procurador de los asuntos internos, que no nos impunen, que no nos presenten los mismos cargos por los que acusan a los judíos, ya que somos ajenos a esta nación y cultura. O sea, lo que ellos en verdad están diciendo es que solo guardamos el Shabbat y los sacrificios porque era una superstición de nuestros ancianos cuando eran atacados por leones, pero no somos israelitas. Y luego dicen, pero permite que nuestro templo, que actualmente no tiene nombre, sea nombrado el templo de Júpiter Helena. Wow. Entonces, ¿qué están haciendo ellos aquí? No son tontos. Se dieron cuenta del por qué los judíos estaban siendo perseguidos. O sea, hay que recordar lo que sucedió en Hanukkah con los macabeos. Sí, lo que ellos hicieron fue poner la estatua de Júpiter en el monte del templo, en el día de su cumpleaños, el 25 de diciembre, y declarar a Júpiter como Dios. Bueno, según entiendo, el enfoque era en Apolo, pero no importa. Lo que los griegos querían de hecho, hacer, es la misma cosa. Todo es eso está mezclado. Pero bueno, lo que ellos querían hacer... Lo que los griegos querían hacer era aniquilar a los judíos, pero no de la manera que lo hicieron los nazis. Los nazis querían matar a todos los judíos, pero los griegos querían asimilar a los judíos y hacerlos griegos. Cierto, entonces vinieron de los judíos y les dijeron, escuchen, dejen de guardar Shabbat, dejen de circuncidar a sus hijos, ustedes tienen estas cosas que los distinguen de otras naciones, solo queremos que se unan y sean griegos. Los haremos parte de nuestro imperio porque todos somos iguales, porque se van a rebelar, todos somos iguales, ¿verdad? Esto es asimilación. Y es asimilación extrema, ¿verdad? O sea, los judíos vinimos a Estados Unidos y aprendimos inglés. Seguimos las leyes y somos leales a esta nación. En ese sentido estamos asimilados, pero todavía mantenemos nuestra propia identidad. Guardamos la Torá, por ejemplo. Pero aquí ellos querían eliminar la fe de los judíos, haciéndolos convertir en griegos. Y una de las cosas que les dijeron, y esto lo compartimos en la serie La Puerta Abierta, una serie que hicimos hace unos cuantos años con 18 horas de enseñanza. Oh, sí. Es una muy buena enseñanza. Se la recomiendo a todo el mundo. Por supuesto, es una increíble serie. Sinceramente, yo hice 9 horas de enseñanza en esa serie y fueron las mejores 9 horas de enseñanza que he hecho en mi vida. Y ahí yo traigo la fuente, que está en Fuentes Judías, que dice que una de las prohibiciones que los griegos nos dieron a los judíos es de que nos dijeron que no podíamos pronunciar el nombre de nuestro Dios. ¿Qué les importaba a los griegos si pronunciábamos el nombre? Ellos querían que la gente simplemente adorara a Dios, que simplemente le llamáramos Teos. Solo llámenlo Curios o Señor o Dios, y así todos podemos pretender que adoramos el mismo Dios. Y en un tiempo, ¿quién recordará que ustedes son un pueblo diferente? Mejor tendremos una gran mezcla. Y lo llamaremos Dios y ustedes pueden creer en su corazón que Dios es Jehová. No nos importa, pero no lo pronuncien. Porque si lo pronuncian, lo hacen real. Y si solo pretenden que es el mismo nombre, en unas cuantas generaciones, a tus descendientes se les olvidará y seremos una nación. Esta era la meta de los griegos. Los samaritanos escuchan esto y pensaron, ni siquiera lo llamamos por el nombre. Vamos a llamarlo, mejor llamémoslo Zeus. Traducido aquí es Júpiter, pero en verdad es Zeus. Zeus de los griegos, no nos importa, pondremos lo que quieran, pero no nos persigan. ¿Por qué guardamos el Shabbat? Porque nos atacaron los leones. Y ahora estamos siendo atacados por hombres, por humanos, por griegos. Queremos que se detenga, nos hace daño. Entonces, ¿saben qué vamos a hacer? No llamaremos al templo con ese nombre. Lo cual es sorprendente porque tenemos esta moneda. ¿Te la puedo mostrar, Michael? Oh, por favor. Esta es una moneda que fue descubierta por arqueólogos. Yo pude comprar una de ellas. No son tan caras. Pude conseguirla como por $200 si sabes dónde buscar. ¿Verdad? Es una moneda que muestra el monte Gerizim. Y en la parte de arriba del monte Gerizim... y lo más interesante es que arqueólogos excavaron ahí y esta es una moneda de Siquem, de Nablus, y muestra el monte Gerizim. Eso es lo que se ve aquí en el centro.
En la cima hay un templo y hay escalones que ascienden al templo, porque Siquem está en el valle y uno sube al monte desde allí. Y esos escalones fueron descubiertos por arqueólogos. Entonces tienes la moneda y el templo que fue descubierto por arqueólogos. Ese es el templo de Júpiter, en la cima del monte Sí. Gerizim, y está en sus monedas. O sea que los samaritanos comenzaron adorando al Dios de Israel y a una deidad local, pero no llamaban al Dios de Israel por su nombre, de acuerdo a ellos mismos y confirmado por Josefo. Y luego comenzaron a ser perseguidos y ellos dijeron, podemos llamarlo Zeus o Júpiter, no nos importa, dejen de matarnos, dejen de perseguirnos. No somos los israelitas, no nos importa. Al menos en ese entonces, creo que ahora sí les importa, aunque todavía no lo llaman por su nombre. Entonces comenzaron a adorar a este Dios, empezaron a llamarlo Zeus y Júpiter, y espero que en la segunda mitad podamos continuar con el nombre del creador del universo y podamos ver cómo todo esto se relaciona con Yahweh, porque esto es clave para entender de dónde viene Yahweh. Tanto es que cuando yo descubrí esto, se convirtió en uno de los descubrimientos más importantes de mi vida, y había escuchado a gente decir esto antes, pero siempre pensé que era suposición, quiero ver evidencia, y luego la descubrí y la compartiré más adelante.